Hay asesinos que el mundo recuerda por la brutalidad de sus crímenes. Y hay asesinos que el mundo recuerda porque, además de brutales, eran invisibles. Personas que vivían entre nosotros, que saludaban a los vecinos por la mañana, que tenían familia, trabajo y una vida aparentemente normal. Personas que, detrás de esa fachada de normalidad, ocultaban algo que la mente humana tiene dificultades para procesar. Andrei Romanovich Chikatilo era maestro de escuela, padre de familia, miembro del Partido Comunista Soviético, y durante más de una década fue el asesino en serie más prolífico de la historia de la Unión Soviética, responsable de al menos 52 asesinatos documentados, aunque investigadores creen que el número real puede ser considerablemente mayor. La historia de Chikatilo no es solo la historia de un asesino, es la historia de un sistema político que prefirió proteger su imagen antes que proteger a sus ciudadanos. Es la historia de cómo la ideología puede convertirse en un obstáculo para la justicia. Y es, sobre todo, la historia de decenas de víctimas, en su mayoría niños y mujeres jóvenes, que merecen ser recordadas con nombre y dignidad. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yablochnoye, una pequeña aldea de Ucrania, en plena era estalinista. Su infancia estuvo marcada por el hambre, el trauma y la violencia histórica. Creció durante el Holodomor, la gran hambruna que mató a millones de ucranianos entre 1932 y 1933, y su madre le contó, cuando era niño, que su hermano mayor había sido secuestrado y devorado por vecinos desesperados por el hambre. Esa historia, real o no, quedó grabada en su psique de una forma que los psicólogos tardaron décadas en intentar descifrar. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre fue capturado por los alemanes y al regresar a la URSS fue tratado como traidor por haber caído prisionero. El estigma familiar pesó sobre Andrei durante años. Era un niño introvertido, asustadizo, que sufría de enuresis hasta bien entrada la adolescencia, algo que generaba humillación constante en el entorno soviético rígido de la época. Estudió Derecho, luego Filología. Se casó. Tuvo hijos. Encontró trabajo como maestro en una escuela técnica. Por fuera era el ciudadano soviético modelo. Por dentro, cargaba con una sexualidad disfuncional, impulsos violentos y una incapacidad total de mantener relaciones íntimas normales, algo que, en la URSS de los años 70, no se hablaba, no se trataba y no se reconocía como un problema que requiriera intervención. El primer asesinato documentado de Chikatilo ocurrió el 22 de diciembre de 1978. La víctima fue Yelena Zakotnova, una niña de 9 años a quien atrajo hasta una cabaña abandonada en Shakhty, ciudad donde entonces trabajaba como maestro. Lo que ocurrió allí fue de una crueldad extrema. Chikatilo descubrió, en ese acto de violencia, algo que ninguna relación convencional le había dado, una gratificación que para su mente enferma se convirtió en una necesidad. Lo que hace este primer caso aún más perturbador es lo que ocurrió después. Otro hombre fue arrestado, juzgado y ejecutado por el crimen. Alexander Kravchenko, que tenía antecedentes penales, fue condenado con base en evidencias circunstanciales y una confesión obtenida bajo presión. La justicia soviética, más interesada en cerrar casos que en encontrar a los verdaderos culpables, ejecutó a un inocente. Y Chikatilo quedó libre para matar de nuevo. Y mató, una y otra vez, durante 12 años. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó a al menos 52 personas, la mayoría niños y adolescentes de ambos sexos, aunque también mujeres jóvenes y adultas vulnerables. Operaba principalmente en la región de Rostov del Don, en el sur de Rusia, aunque sus crímenes se extendieron a otras ciudades soviéticas durante sus viajes de trabajo. Su método era siempre similar. Se acercaba a sus víctimas en estaciones de tren o autobús, les ofrecía comida, alcohol o simplemente conversación y las llevaba a zonas boscosas alejadas. Lo que ocurría allí era de una brutalidad que los investigadores describían con dificultad, incluso en sus informes internos. El problema para la policía soviética era múltiple. Primero, la ideología.
La URSS sostenía oficialmente que los asesinos en serie eran un fenómeno capitalista occidental, producto de la degeneración moral del sistema burgués. Reconocer que existía un serial killer operando en suelo soviético era, en cierta medida, una contradicción ideológica que el sistema prefería evitar. Durante años, los investigadores que insistían en la teoría de un único asesino múltiple enfrentaron resistencia institucional. Segundo, la escala geográfica. Los crímenes ocurrían en distintas ciudades y regiones, y la comunicación entre departamentos policiales era deficiente. No existía una base de datos centralizada de crímenes. No había perfiles psicológicos sistemáticos. La criminología soviética estaba décadas por detrás de lo que ya se hacía en Estados Unidos o Europa occidental. Tercero, y más grave, en varias ocasiones, Chikatilo fue detenido, interrogado y liberado. En 1984, fue arrestado cerca de una estación de autobús en circunstancias sospechosas y con objetos comprometedores. Un análisis de sangre determinó que su tipo era A, diferente al tipo AB, encontrado en el semen de las escenas del crimen. Los investigadores lo liberaron. Lo que no sabían entonces, y la ciencia forense de la época no podía explicar, es que Chikatilo era un caso extremadamente raro de persona cuyo tipo sanguíneo en el tejido no coincide con el del fluido secretado. Un error científico que le costó la vida a más de una docena de personas adicionales. En noviembre de 1990, después de años de investigación frustrante, la policía soviética montó un operativo masivo de vigilancia en estaciones de tren y autobús de la región de Rostov. Cientos de agentes de civil observaban los movimientos de personas sospechosas. El 6 de noviembre de 1990, un agente notó a Chikatilo salir de un bosque con las manos sucias y una pequeña herida en la cara. Lo identificó y lo puso bajo vigilancia. Días después, fue detenido. Durante el interrogatorio, Chikatilo inicialmente negó todo, pero el investigador a cargo Isa Kostoyev utilizó técnicas psicológicas en lugar de la coerción brutal habitual de la policía soviética para establecer un vínculo con el detenido. Después de varios días de interrogatorio, Chikatilo comenzó a hablar, y una vez que empezó, no paró. Confesó 56 asesinatos, con detalle, con una precisión que dejó a los investigadores simultáneamente aliviados. Finalmente tenían al responsable y profundamente perturbados por lo que escuchaban. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó en abril de 1992, ya en la Rusia post-soviética. Fue un proceso que atrajo atención internacional y que, desde el primer día, fue extraordinariamente tenso. Chikatilo compareció ante el tribunal dentro de una jaula de metal, una medida de seguridad, pero también un símbolo. Durante el juicio, su comportamiento fue errático, en algunos momentos lúcido y detallado en sus declaraciones, en otros agitado, cantando canciones soviéticas, gritando incoherencias, afirmando ser víctima de una conspiración. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que, a pesar de sus comportamientos perturbadores, era penalmente responsable de sus actos. No estaba loco en el sentido legal del término. Sabía lo que hacía, sabía que era ilegal y tomaba medidas deliberadas para ocultarlo. Fue condenado a muerte por 52 de los 56 crímenes confesados. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue ejecutado de un disparo en la nuca en una prisión de Novocherkassk. Tenía 57 años. En los reportajes sobre Chikatilo, el foco casi siempre recae sobre el asesino. Su psicología, su método, su captura, es comprensible desde el punto de vista narrativo. Pero es un error moral. Las víctimas eran niños que iban a la escuela, que jugaban en los parques, que viajaban en tren para visitar a sus abuelos. Eran mujeres jóvenes que buscaban trabajo, que regresaban a casa después de una larga jornada. Eran personas reales, con familias que las esperaban y que en muchos casos nunca supieron durante años qué había ocurrido con sus hijos, sus hermanas, sus madres. El sistema soviético no solo falló en atrapar a Chikatilo a tiempo,
Falló también en informar a las familias, en transparentar las investigaciones, en reconocer públicamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Muchas familias vivieron durante años con la incertidumbre, sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos, desaparecidos o en alguna institución del Estado. Esa crueldad secundaria, la del silencio institucional, es parte del crimen también. El caso Chikatilo transformó para siempre la criminología rusa y, en cierta medida, la mundial. Fue uno de los primeros casos en la historia soviética y postsoviética en el que se utilizaron perfiles psicológicos de manera sistemática. Generó una revisión profunda de los protocolos de investigación de crímenes en serie y expuso, de forma brutal, los límites de un sistema político que subordinaba la realidad a la ideología. En Occidente, el caso también tuvo impacto. Inspiró libros, documentales, series y películas. La figura del carnicero de Rostov entró en el imaginario colectivo del true crime internacional. Pero más allá del espectáculo mediático, lo que el caso Chikatilo deja como legado más importante es una advertencia. El mal no siempre llega con el rostro que esperamos. A veces llega con cara de maestro, con carnet del partido, con una familia normal y una vida aparentemente integrada en la sociedad. Y cuando el sistema decide mirar hacia otro lado, por ideología, por incompetencia o por simple comodidad, ese mal encuentra el espacio que necesita para crecer. Las 52 víctimas confirmadas de Andrei Chikatilo merecen ser recordadas, no como números en un expediente policial, no como datos en un documental, sino como lo que eran: personas, vidas interrumpidas, historias que nunca pudieron terminar de contarse,